Doble homicidio Barrio Aures. Suba. Anime Breaking News. Una cámara de seguridad. Un hombre con gorra y el rostro cubierto. Una puerta cerrada. Y al asomarse por la ventana, el cuerpo de su padre tirado en el piso junto a la cama. Eso fue lo que encontró una hija cuando fue a verificar qué estaba pasando en la casa de sus padres. En el barrio Aures, en Suba, Bogotá. Lo que vino después fue aún más devastador. Su madre estaba en otro cuarto, enrollada en una cobija. Ambos habían sido asesinados. Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66. Una pareja que llevaba más de 3 décadas viviendo en ese barrio, fueron encontrados muertos dentro de su propia casa, con heridas de arma cortopunzante. Y la pregunta que todo el mundo se hace es la misma. ¿Quién entró a esa casa y por qué? Contexto y antecedentes. El barrio Aures es un sector residencial del occidente de Bogotá, en la localidad de Suba, una zona de casas familiares, de vecinos de toda la vida, del tipo de barrio donde la gente lleva décadas en la misma cuadra y se conoce de vista. Guillermo Alberto y Gloria Isabel eran exactamente ese tipo de pareja. Más de 30 años viviendo en el mismo lugar, construyendo una vida, criando una familia. Él tenía 72 años y problemas de salud graves. Dependía de un bastón para movilizarse y era paciente terminal. Ella tenía 66. Ninguno de los dos representaba un perfil de riesgo evidente. Eran adultos mayores, con dificultades físicas, viviendo en su casa de toda la vida. Pero dentro de esa casa había una dinámica que las autoridades están mirando con mucha atención. Además de la pareja, en la vivienda residían una nieta de 7 años y el excompañero sentimental de la hija de las víctimas, un hombre con quien ella había tenido una relación de 20 años que terminó en 2024, en medio de episodios de violencia intrafamiliar. Según el relato de la hija, ella fue víctima de agresiones físicas y psicológicas durante esa relación y llegó a interponer una denuncia formal. Pese a la separación, el hombre continuaba viviendo en la casa. La madre de las víctimas, Gloria Isabel, le había arrendado una habitación por 250,000 pesos mensuales desde noviembre del año anterior. Él se desempeñaba como pintor de apartamentos, aunque en ese momento no tenía trabajo estable. Ese es el escenario humano dentro del que ocurrió el doble homicidio. Una casa con una historia compleja, con tensiones previas, con un pasado de violencia documentado y con un extraño viviendo bajo el mismo techo que los adultos mayores. El corazón de la noticia. El día de los hechos fue el cuñado de la hija quien dio la primera señal de alarma. Desde su celular, monitoreaba las cámaras de seguridad instaladas en la entrada de la casa, un sistema que permitía ver en tiempo real quién entraba y salía del inmueble. Lo que vio lo dejó helado. Un hombre saliendo de la casa, con una gorra que reconoció como del padre y con el rostro parcialmente cubierto con un trapo. La actitud era sospechosa. El intento de ocultar la identidad era evidente. Llamó de inmediato a la hija. Ella no dudó. Se desplazó hasta la vivienda junto con unidades de policía. Al llegar, la puerta de la habitación principal estaba cerrada. La hija se asomó por una ventana y encontró lo que ningún hijo debería encontrar jamás. Su padre, Guillermo Alberto, estaba tirado en el piso junto a la cama, boca arriba. La habitación estaba completamente desordenada, ropa y cobijas por todas partes. Los policías le pidieron que se retirara y tomaron el control del lugar. Fue entonces cuando encontraron a Gloria Isabel en otro cuarto. Estaba enrollada en una cobija. Ambos presentaban heridas causadas por arma cortopunzante. Un detalle que los investigadores del CTI de la Fiscalía marcaron desde el primer momento es que, a pesar del evidente desorden en varias zonas de la vivienda, los objetos de valor no habían sido robados. Celulares, dinero en efectivo y otras pertenencias permanecían en el lugar. Incluso en el bolsillo de la chaqueta de Guillermo Alberto fue encontrado su propio celular. Para los investigadores, eso es una señal clara. El desorden habría sido provocado para simular un hurto, para hacer creer que se trató de un robo que salió mal. Pero los elementos no cuadran con esa hipótesis. Lo que sí cuadra, y lo que las autoridades están analizando con detenimiento, es la imagen de ese hombre saliendo de la casa con el rostro cubierto. Las cámaras lo registraron, la familia lo identificó, y el CTI tiene ese material como una de las piezas centrales de la investigación. Testimonios y reconstrucción. El testimonio de la hija ante las autoridades fue detallado y contundente. Describió la dinámica de convivencia dentro de la casa, la historia de violencia con su expareja, la forma en que ese hombre había quedado viviendo con sus padres después de la separación, y la secuencia de hechos que la llevó hasta la escena del crimen. Sus palabras al describir lo que encontró al asomarse por esa ventana son de las que no se olvidan fácilmente. Por su parte, el excompañero sentimental también entregó una declaración juramentada ante las autoridades. En su versión, afirmó que no se encontraba en la vivienda cuando ocurrieron los hechos. Esa declaración es uno de los puntos que los investigadores están verificando con mayor rigor, cruzándola con las imágenes de las cámaras, los testimonios de vecinos y cualquier otro elemento que permita establecer una línea de tiempo precisa. Lo que está claro es que alguien entró o estaba dentro de esa casa, asesinó a 2 adultos mayores con arma cortopunzante, intentó esconder los cuerpos o disimular la escena y salió con el rostro cubierto. Ese es el eje de la investigación. Lo que investigan
Las autoridades. Los investigadores del CTI de la Fiscalía trabajan sobre varias líneas simultáneas. La primera es la identidad del hombre captado por las cámaras. La segunda es establecer con exactitud la hora de los hechos y contrastarla con los movimientos de todas las personas que residían o frecuentaban la vivienda. La tercera es determinar el motivo real del crimen, descartando el robo como hipótesis principal dado que los objetos de valor permanecían en el lugar. La historia previa de violencia intrafamiliar dentro de ese entorno doméstico, la presencia del excompañero sentimental en la vivienda, la declaración que niega su presencia en el momento de los hechos. Y las imágenes de las cámaras de seguridad son elementos que la Fiscalía tiene sobre la mesa. El caso tiene características que apuntan a un crimen con conocimiento previo del entorno, no a un delito de oportunidad cometido por un extraño. La familia exige celeridad. Piden que la investigación avance rápido, que los responsables sean identificados y que el caso no quede en la impunidad. En las horas siguientes al hallazgo, la familia se preparaba para despedir a la pareja, que durante más de 3 décadas había sido el centro de su núcleo familiar. Guillermo Alberto Anzola y Gloria Isabel Guerrero llevaban más de 30 años en el mismo barrio, en la misma casa, construyendo una vida. Él era paciente terminal, dependía de un bastón. Ella tenía 66 años. Fueron asesinados dentro de su propio hogar, en habitaciones separadas, con heridas de arma cortopunzante. Alguien que conocía esa casa, que sabía cómo entrar y salir, que intentó cubrir sus huellas, les arrebató la vida. Las autoridades investigan, las cámaras hablan y la familia espera justicia. Si este tipo de casos te importa, si crees que la verdad detrás de estos crímenes merece atención y no silencio, dale like a este video, compártelo con quien creas que necesita verlo y suscríbete al canal para seguir estos casos de cerca. Os vemos en el próximo video. Anime Breaking News.